Un joven de 16 años conducía una ambulancia de la Cruz Roja por los campos devastados de Francia en 1918, soñando con crear historias que hicieran reír a la gente. Ese mismo muchacho, que antes había trabajado como cartero para ganar unos pocos centavos, fundaría años más tarde su primer estudio de animación, invirtiendo cada dólar que tenía, solo para verlo quebrar completamente y dejarlo durmiendo en su propia oficina, bañándose en estaciones de tren y comiendo lo que podía conseguir. Menos de 40 años después, ese mismo hombre había construido el imperio de entretenimiento más influyente de la historia, transformando para siempre la forma en que el mundo experimentaba las historias, la magia y los sueños. Su nombre era Walter Elias Disney. ¿Cómo lo logró? Walter Disney nació el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, en el seno de una familia de clase trabajadora que luchaba constantemente por llegar a fin de mes. Desde muy joven mostró una fascinación obsesiva por el dibujo, pasando horas creando bocetos de los animales de la granja de su tío y vendiendo sus primeras caricaturas a los vecinos del barrio. Su infancia estuvo marcada por la disciplina estricta de su padre, un hombre severo que creía que el trabajo duro era la única virtud que importaba, y por los constantes cambios de residencia que obligaban a la familia a mudarse una y otra vez buscando mejores oportunidades. A los 16 años, con la Primera Guerra Mundial consumiendo Europa, Walt intentó alistarse en el ejército estadounidense para luchar contra los alemanes, pero fue rechazado por ser demasiado joven. No dispuesto a quedarse de brazos cruzados, falsificó su certificado de nacimiento para unirse a la Cruz Roja Americana en septiembre de 1918 como conductor de ambulancias. Fue enviado a Francia, aunque llegó en noviembre, justo después de que el armisticio pusiera fin a la guerra. Si este video te está gustando, suscríbete al canal de Cero a Imperio para seguir descubriendo las historias más inspiradoras de personas que transformaron el mundo desde la adversidad. Y antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si conocías esta parte de la historia de Walt Disney. En Francia, mientras conducía su ambulancia, Walt decoraba el vehículo con caricaturas y dibujos que hacían sonreír a los soldados heridos y a sus compañeros de la Cruz Roja. Incluso logró que algunos de sus trabajos fueran publicados en el periódico del ejército, Stars and Stripes, ganándose un pequeño reconocimiento por su talento artístico. Durante ese tiempo en Europa, algo dentro de él se cristalizó, la certeza absoluta de que quería dedicar su vida a crear animaciones que transportaran a la gente lejos de la dureza de la realidad. Al regresar a Kansas City en octubre de 1919, Walt consiguió su primer empleo real como aprendiz de artista en el estudio comercial Pesman Rubin, donde conocería a un joven dibujante llamado Ub Iwerks, quien se convertiría en su colaborador más importante y en el co-creador de su futuro personaje más icónico. Pero Walt Disney no quería trabajar para otros toda su vida. En 1922, con apenas 21 años, decidió dar el paso más audaz de su joven carrera: fundar su propia compañía de animación. Reunió todos sus ahorros, convenció a algunos inversionistas locales y estableció Love O'Gram Films en el segundo piso del edificio McConaughey, en la intersección de la calle 31 y Forest Avenue, en Kansas City. Ensambló un equipo de jóvenes animadores talentosos que incluía a Ub Iwerks y a otros artistas como Fritz Freleng y Rudy Ising, quienes años más tarde se convertirían en leyendas de la animación por derecho propio. El estudio produjo versiones animadas de cuentos de hadas clásicos como Caperucita Roja y Ricitos de Oro y los Tres Osos, demostrando una calidad de animación superior a muchos de sus competidores. Walt también creó un piloto innovador llamado Alice's Wonderland, que presentaba a una niña de carne y hueso
interactuando con personajes de dibujos animados, una técnica revolucionaria para la época que anticipaba el futuro de los efectos especiales. Pero la creatividad y el talento no fueron suficientes para salvar a Love-O-Gram Films. Un acuerdo crucial de distribución que Walt había negociado se vino abajo en el último momento, dejando al estudio sin la fuente de ingresos que necesitaba desesperadamente para sobrevivir. Los acreedores comenzaron a tocar a la puerta, los salarios dejaron de pagarse y los inversionistas huyeron como ratas de un barco que se hundía. A mediados de 1923, apenas un año después de su fundación, Love-O-Gram Films se declaró oficialmente en bancarrota. Walt Disney, a los 22 años, lo había perdido todo. Tan arruinado estaba que no podía ni siquiera permitirse un apartamento. Dormía en el sofá de su propia oficina vacía, se bañaba en los baños públicos de Union Station y comía lo poco que podía comprar con las monedas que le quedaban. Durante esos días oscuros de pobredad absoluta, cuenta la leyenda que hizo amistad con un ratón, domesticado que vivía en el estudio abandonado, un pequeño roedor que años después inspiraría la creación del personaje que cambiaría su destino para siempre. En agosto de 1923, Walter Disney tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Con solo $40 en el bolsillo, una maleta desgastada y el rollo de película de Alice's Wonderland bajo el brazo, abordó un tren con destino a Los Ángeles, California. Dejaba atrás Kansas City, la ciudad donde había aprendido a animar, donde había formado su primer equipo y donde había experimentado su primer fracaso devastador. Pero también llevaba consigo algo mucho más valioso que el dinero o el éxito. Llevaba la determinación inquebrantable de que un día, de alguna manera, construiría algo que el mundo nunca olvidaría. Lo que no sabía en ese momento era que sus mayores derrotas aún estaban por venir, pero también sus triunfos más extraordinarios. Al llegar a Los Ángeles en agosto de 1923, Walt Disney no tenía contactos, no tenía dinero y no tenía perspectivas claras de éxito. Lo único que tenía era el rollo de película de Alice's Wonderland y una determinación que bordeaba la locura. Su hermano mayor Roy, que se recuperaba de tuberculosis en un hospital de veteranos en el área, abandonó su tratamiento al día siguiente de que Walt llegara a la ciudad para unirse a su hermano, en lo que sería una de las asociaciones empresariales más exitosas de la historia. Juntos, con un préstamo de $500 de su tío Robert Disney, alquilaron una pequeña oficina en el 1649 de Kingswell Avenue y fundaron el Disney Brothers Cartoon Studio, el 16 de octubre de 1923. Walt trabajaría como el visionario creativo, mientras Roy manejaría las finanzas y negociaciones, una división de responsabilidades que mantendría viva a la compañía durante las décadas venideras. Walt comenzó inmediatamente a enviar cartas a distribuidores potenciales, ofreciendo su serie de Alice Comedies, que combinaba actores reales con animación. Una distribuidora en Nueva York llamada Margaret Winkler vio potencial en el concepto innovador y firmó un contrato para distribuir la serie, convirtiéndose en la primera persona en creer comercialmente en Walt Disney. Las Alice Comedies se convirtieron en un éxito moderado, generando suficientes ingresos para que los hermanos Disney expandieran su operación y contrataran a más animadores. En enero de 1926, el estudio se mudó a instalaciones más grandes en el 2719 de Hyperion Avenue, y el nombre de la compañía cambió de Disney Brothers Cartoon Studio a Walt Disney Studio, siguiendo la insistencia de Roy de que el nombre de su hermano debía estar al frente. Durante los siguientes meses, el equipo creció con talentosos animadores jóvenes, todos trabajando largas horas bajo la dirección obsesiva de Walt, quien exigía perfección en cada cuadro dibujado.
Pero Charles Mintz, el esposo de Margaret Winkler, quien había tomado control del negocio de distribución, tenía ambiciones más grandes. A principios de 1927, Mintz recibió una llamada de Carl Laemmle, fundador de Universal Pictures, quien deseaba reactivar el negocio de animación del estudio y necesitaba un personaje propio que pudiera competir con Félix el Gato. Mintz inmediatamente contactó a Walt Disney y le pidió que creara un nuevo personaje específicamente para Universal. Walt y Ub Iwerks, quien se había reunido con Disney después del cierre de Laugh-O-Gram, se pusieron a trabajar en lo que sería un conejo, con personalidad traviesa, orejas largas y expresivas, y pantalones cortos. Siguiendo la sugerencia de Laemmle de que el personaje fuera un conejo, el departamento de publicidad de Universal eligió el nombre Sacándolo, literalmente de un sombrero lleno de pedazos de papel con nombres escritos. Oswald el conejo afortunado había nacido. Oswald debutó en septiembre de 1927 con el cortometraje Trolley Troubles, y la respuesta del público fue inmediata y abrumadora. Las audiencias adoraban al conejo juguetón que recordaba a las estrellas de la comedia física como Charlie Chaplin y Buster Keaton, con su combinación de inocencia y determinación audaz. Los cines exigían más cortometrajes de Oswald, y Disney produjo 26 episodios en total durante 1927 y 1928, cada uno mejor animado y más ambicioso que el anterior. El estudio Disney finalmente parecía estar en camino hacia la estabilidad financiera, con un personaje exitoso, un equipo talentoso y distribución garantizada a través de uno de los estudios más grandes de Hollywood. Walt comenzó a soñar con expandir el estudio, aumentar los salarios de sus animadores y producir trabajos aún más innovadores. Sin embargo, lo que no sabía era que detrás de su espalda, Charles Mintz estaba tejiendo una traición que le arrancaría todo lo que había construido. En febrero de 1928, Walt Disney viajó a Nueva York con su esposa Lillian para renegociar su contrato con Charles Mintz, confiando en que el éxito masivo de Oswald le daría poder de negociación para obtener un mejor acuerdo financiero. Walt pidió un aumento en el presupuesto de producción de $2.250 a $2.650 por cortometraje, un incremento razonable considerando la popularidad del personaje y los crecientes costos de producción. Lo que sucedió en esa reunión se convertiría en uno de los momentos más dolorosos y transformadores de la vida de Walt Disney. Mintz no solo rechazó su solicitud de aumento, sino que le ofreció una reducción brutal del presupuesto a $1.800 por episodio. Cuando Walt comenzó a protestar y amenazó con irse, Mintz reveló su verdadera jugada con una sonrisa fría. Había contratado secretamente a casi todos los animadores de Disney, incluyendo a Harman, Ising y Freleng, ofreciéndoles salarios más altos a cambio de que abandonaran a Walt. Además, Mintz le explicó con cruel claridad legal que Disney nunca había poseído los derechos de Oswald, ya que el contrato original estipulaba que Universal Pictures era el dueño del personaje, no su creador. Walt Disney quedó completamente destrozado. El personaje que había creado con sus propias manos, el éxito que había construido desde la nada, y el equipo que había entrenado y nutrido durante años, todo le fue arrebatado en una sola conversación devastadora. Durante el viaje en tren de regreso a California, Walt apenas habló, sumido en una depresión profunda, mientras procesaba la magnitud de lo que había perdido. Lillian, su esposa, le recordó incansablemente durante esos días oscuros que él era el verdadero talento, que los personajes venían de su imaginación y que podía crear algo aún mejor. Al llegar a Los Ángeles, Walt reunió al único animador que había permanecido leal, Ub Iwerks, y tomó una decisión que cambiaría la historia del entretenimiento. Nunca más trabajaría con un personaje
cuyos derechos no poseyera completamente. La pérdida de Oswald había sido devastadora, humillante y financieramente catastrófica. Pero de las cenizas de esa traición, Walt Disney estaba a punto de crear algo que eclipsaría completamente a Oswald y se convertiría en el símbolo cultural más reconocible del planeta. El tren atravesaba el paisaje estadounidense con el monótono traqueteo de las ruedas sobre los rieles, llevando de regreso a California a un hombre devastado que acababa de perder su personaje más exitoso, su equipo de animadores y cualquier esperanza de estabilidad financiera. Walt Disney pasó los primeros días del viaje en un silencio sombrío, mirando por la ventana mientras su mente daba vueltas obsesivamente sobre la traición de Charles Mintz y la pérdida de Oswald el Conejo Afortunado. Pero en algún momento, durante ese largo trayecto de marzo de 1928, algo cambió dentro de él. La desesperación comenzó a transformarse en determinación, la rabia en creatividad, y el vacío dejado por Oswald empezó a llenarse con la imagen de un nuevo personaje que tendría las orejas más cortas, la cola más larga y una actitud más audaz. Walt sacó un cuaderno de bocetos y comenzó a dibujar furiosamente. Un pequeño ratón con pantalones cortos, botones grandes y zapatos desproporcionados que parecía mirar directamente desde el papel, con una mezcla de inocencia y picardía. Según la leyenda que el propio Disney contaría años después, el personaje se inspiró en los ratones que solían visitar su escritorio en los días oscuros de Love o Grand Films en Kansas City, cuando estaba tan arruinado que dormía en su oficina abandonada. Uno de esos pequeños roedores se había vuelto casi una mascota, y Walt recordaba cómo lo observaba corretear por la habitación con una energía incansable, a pesar de las circunstancias miserables. Ahora, años después, ese recuerdo se fusionaba con su necesidad desesperada de un nuevo personaje que pudiera reemplazar a Oswald y salvar su compañía. Walt decidió que el ratón se llamaría Mortimer Mouse, un nombre que le sonaba digno y memorable para un protagonista de dibujos animados. Pero su esposa Lillian, quien lo acompañaba en el viaje y había sido testigo de su sufrimiento, le dijo con franqueza que el nombre Mortimer sonaba demasiado pomposo y pretencioso para un personaje tan adorable y humilde. Después de algunas discusiones, Lillian sugirió un nombre más simple y amigable: Mickey Mouse. A Walt le tomó apenas unos segundos darse cuenta de que su esposa tenía razón, y el nombre quedó decidido antes de que el tren llegara a su destino. Al regresar al estudio en Hyperion Avenue, Walt convocó inmediatamente a Ubie Works, el único animador de talento excepcional que había permanecido leal después de la debacle con Mintz. Walt le mostró sus bocetos preliminares del ratón y le explicó su visión. Necesitaban crear 2 cortometrajes con Mickey lo más rápido posible para demostrar que podían sobrevivir sin Oswald. Y Works, cuyo genio artístico era ampliamente reconocido en la industria, tomó los bocetos básicos de Walt y los transformó en un diseño brillante y técnicamente superior, refinando las proporciones del personaje para hacerlo más animable y expresivo. En una demostración asombrosa de velocidad y habilidad, iWorks produjo personalmente 700 dibujos diarios, completando la animación del primer cortometraje de Mickey Mouse, titulado Plane Crazy, en solo 2 semanas. El corto mostraba a Mickey construyendo su propio avión y tratando de impresionar a su novia Minnie Mouse con acrobacias aéreas desastrosas. Un segundo cortometraje llamado The Galloping Gaucho siguió inmediatamente después, presentando a Mickey como un forajido romántico en la Argentina. Ambos cortometrajes fueron producidos como películas mudas, siguiendo la tradición de la época, y fueron proyectados en sesiones de prueba para distribuidores potenciales. Sin embargo, los distribuidores mostraron una indiferencia glacial hacia Mickey Mouse. Algunos dijeron abiertamente que el diseño del ratón era poco atractivo,
Otros comentaron que el personaje carecía de la sofisticación de Félix el Gato o el encanto de Oswald. Ninguno estaba dispuesto a firmar un contrato de distribución, dejando a Walt Disney en una posición financiera aún más precaria que antes. El estudio estaba al borde de la quiebra nuevamente, con facturas sin pagar acumulándose y la presión de Roy Disney para que su hermano encontrara una solución antes de que tuvieran que cerrar las puertas para siempre. Fue en ese momento de desesperación cuando Walt escuchó sobre El cantante de jazz, la primera película con sonido sincronizado que había revolucionado Hollywood el año anterior, en 1927. La tecnología era nueva, cara y extremadamente complicada, pero Walt vio inmediatamente su potencial transformador. Si podía crear un cortometraje animado con sonido perfectamente sincronizado con la acción en pantalla, tendría algo que ningún otro estudio de animación había logrado antes. Sería arriesgado, consumiría los últimos recursos del estudio y podría terminar en un fracaso catastrófico. Pero Walt Disney ya no tenía nada que perder. Walt decidió apostar todo en un tercer cortometraje de Mickey Mouse que incorporaría sonido desde su concepción, diseñando cada escena específicamente para aprovechar la sincronización de música, efectos sonoros y acción visual. El cortometraje se llamaría Steamboat Willie, presentando a Mickey como el piloto travieso de un barco de vapor que transforma animales de granja en instrumentos musicales improvisados. Iwerks animó cada cuadro con precisión matemática para coincidir exactamente con los tiempos musicales, mientras Walt supervisaba obsesivamente cada detalle para asegurar que el sonido y la imagen funcionaran como una unidad perfecta. Después de completar la animación, el verdadero desafío comenzó: grabar la banda sonora con la tecnología primitiva disponible, un proceso que requirió múltiples intentos fallidos y consumió miles de dólares que el estudio no tenía. Finalmente, el 18 de noviembre de 1928, Steamboat Willie se estrenó en el Colony Theater de Nueva York, ante una audiencia que no sabía que estaba a punto de presenciar historia. La reacción fue instantánea y explosiva. La audiencia estalló en carcajadas cuando Mickey comenzó a tocar música usando una cabra, patos y una vaca como instrumentos, con cada sonido perfectamente sincronizado con los movimientos en pantalla. Al final del cortometraje de 7 minutos, el público aplaudió con un entusiasmo raramente visto en proyecciones de dibujos animados. Los críticos quedaron maravillados, describiendo a Steamboat Willie como una revolución en el arte de la animación. En cuestión de semanas, distribuidores que habían rechazado anteriormente a Mickey Mouse hacían fila para firmar contratos con Disney. Cines de todo el país exigían más cortometrajes del ratón, y el nombre de Mickey Mouse comenzaba a aparecer en titulares de periódicos. Walt Disney había transformado su derrota más humillante en su triunfo más espectacular, creando no solo un personaje exitoso, sino el símbolo cultural más duradero del siglo XX. El ratón nacido de la traición, el dolor y la desesperación se había convertido en un ícono global que trascendería generaciones. Y esto era apenas el comienzo de lo que Walt Disney tenía planeado para el mundo del entretenimiento. Para mediados de los años 30, Walt Disney había consolidado su posición como el rey indiscutible de los cortometrajes animados, ganando todos los premios Oscar en la categoría de mejor dibujo animado desde 1932 hasta 1940. Mickey Mouse era un fenómeno cultural global. Los cortometrajes de las sinfonías tontas deleitaban a audiencias en todo el mundo, y el estudio Disney era considerado el líder técnico y artístico de la industria de animación. Sin embargo, Walt Disney estaba profundamente insatisfecho con este éxito. Los cortometrajes de 7 minutos generaban ingresos decentes, pero no extraordinarios, y Walt sabía que nunca podría alcanzar sus ambiciones más grandes si se limitaba a producir entretenimiento breve que servía solo como complemento antes de las películas principales en los cines. Su mente inquieta
comenzó a obsesionarse con una idea que la mayoría de la gente consideraría imposible: crear el primer largometraje de animación completamente dibujado a mano en la historia del cine estadounidense, una película que duraría más de 80 minutos y que competiría directamente con las producciones de acción real de los grandes estudios de Hollywood. En 1931, durante una reunión nocturna que se extendió hasta pasada la medianoche, Walt Disney reunió a su equipo en un restaurante cerca del estudio y les reveló su visión más audaz hasta la fecha. La película se basaría en el cuento de hadas alemán de Blancanieves, publicado por los hermanos Grimm, y sería una experiencia cinematográfica completa, con desarrollo de personajes profundo, momentos de terror genuino, romance conmovedor y comedia hilarante, todo entrelazado con canciones memorables. Walt actuó personalmente cada escena para su equipo asombrado, interpretando a la dulce Blancanieves, a la malvada reina, a los 7 enanitos con personalidades distintas, tarareando las melodías que imaginaba y describiendo con detalle vívido cada plano que visualizaba en su mente. Estimó que el presupuesto necesario sería de $250,000, una cifra astronómica que representaba 10 veces el costo de un cortometraje típico, pero que Walt consideraba manejable si lograban convencer a los bancos y distribuidores del potencial comercial del proyecto. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que $250,000 resultarían ser apenas una fracción del costo real que terminaría consumiendo el proyecto más arriesgado de la historia de la animación. La noticia del proyecto de Disney se filtró rápidamente por Hollywood y la reacción de la industria fue de burla casi unánime. Ejecutivos de estudios, críticos de cine y hasta colegas animadores comenzaron a referirse al proyecto como la locura de Disney, prediciendo que la idea de mantener la atención de una audiencia adulta durante 80 minutos de animación era fundamentalmente imposible. Argumentaban que los dibujos animados eran entretenimiento infantil diseñado para durar unos pocos minutos, que el público se aburriría después de 20 minutos de personajes dibujados, y que el proyecto hundiría financieramente al estudio Disney, arrastrándolo de vuelta a la bancarrota. Los banqueros se mostraron extremadamente cautelosos con el financiamiento. Los distribuidores no querían comprometerse sin ver primero el producto terminado, y hasta la esposa de Walt expresó preocupaciones privadas sobre el riesgo que estaba tomando. Pero Walt Disney había aprendido de sus fracasos anteriores que los mayores éxitos surgían precisamente de apostar por visiones que otros consideraban locuras, y estaba dispuesto a arriesgarlo absolutamente todo por Blancanieves y los 7 enanitos. La producción comenzó en serio en 1935 y rápidamente se convirtió en la empresa más ambiciosa que el mundo de la animación hubiera visto jamás. Walt contrató a instructores de arte para enseñar a sus animadores técnicas avanzadas de anatomía humana, movimiento realista y expresión emocional, porque los personajes de Blancanieves requerían un nivel de actuación dramática que nunca antes se había intentado en animación. Desarrollaron nuevas tecnologías como la cámara multiplano, que creaba profundidad tridimensional en escenas animadas filmando múltiples capas de arte a diferentes distancias de la cámara. 32 animadores principales, 25 artistas de fondo, 102 asistentes y docenas de personal técnico trabajaron prácticamente sin descanso durante 3 años completos, produciendo más de 2 millones de dibujos individuales, de los cuales aproximadamente 500,000 terminaron en la película final. El presupuesto se disparó de forma catastrófica. $250,000 se convirtieron en 500,000, luego en 800,000, después superaron el millón, y finalmente alcanzaron la cifra aterradora de $1,488,000, una cantidad que equivaldría a más de $30 millones en valor actual.
Walt Disney hipotecó su propia casa, convenció a su hermano Roy de obtener préstamos cada vez más peligrosos, y puso literalmente todo lo que poseía como garantía para completar la película. Si Blancanieves fracasaba en taquilla, la compañía Disney desaparecería, y Walt perdería todo lo que había construido desde los días de Laugh-O-Gram. El 21 de diciembre de 1937, Blancanieves y los 7 enanitos se estrenó en el lujoso Cathay Circle Theatre de Hollywood ante una audiencia repleta de estrellas de cine, ejecutivos de estudios y críticos que habían pasado años burlándose del proyecto. Durante los primeros minutos, la tensión en el teatro era palpable, mientras Walt Disney observaba nerviosamente las reacciones del público, sabiendo que su destino entero dependía de las siguientes 83 minutos. Pero a medida que la película progresaba, algo mágico comenzó a suceder. La audiencia quedó completamente cautivada por la belleza visual, la profundidad emocional y el poder narrativo de lo que estaban presenciando. Lloraron cuando Blancanieves mordió la manzana envenenada, rieron con las payasadas de los enanitos y se estremecieron con la transformación aterradora de la reina en bruja. Al final de la proyección, la audiencia completa se puso de pie en una ovación atronadora que duró varios minutos, con celebridades como Judy Garland, Marlene Dietrich y Charles Laughton aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Los críticos que habían llamado al proyecto una locura, ahora lo proclamaban como una obra maestra revolucionaria del arte cinematográfico. Blancanieves se convirtió en el mayor éxito de taquilla del cine hasta ese momento, recaudando $8 millones solo en su lanzamiento inicial, una cifra que eventualmente crecería a más de $418 millones, con relanzamientos posteriores a lo largo de las décadas. La película fue doblada a más de 20 idiomas, vista por cientos de millones de personas en todo el mundo, y estableció a Disney como una fuerza cinematográfica que rivalizaba con los estudios de acción real más grandes de Hollywood. En 1939, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas le otorgó a Walt Disney un Oscar honorario especial por Blancanieves, presentado simbólicamente como una estatuilla de tamaño normal, acompañada de 7 estatuillas en miniatura. La locura de Disney había silenciado a todos sus críticos, transformado la industria del cine para siempre y probado que con suficiente visión, determinación y voluntad de arriesgarlo todo, lo imposible podía convertirse en realidad. Pero Walt Disney no tenía intención de detenerse ahí, porque su siguiente sueño sería aún más audaz, aún más controversial, y requeriría que convenciera al mundo de que podía construir magia no solo en pantallas de cine, sino en el mundo físico real. A finales de los años 40, Walt Disney había alcanzado la cima de la industria cinematográfica, con películas como Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan dominando las taquillas mundiales y generando fortunas a través del merchandising de personajes. Pero incluso en medio de este éxito arrollador, Walt sentía una frustración profunda que lo mantenía despierto por las noches. Las personas amaban sus películas durante 90 minutos en una sala oscura, pero luego salían de regreso al mundo ordinario sin poder extender esa experiencia mágica. Durante años, los fanáticos escribían cartas pidiendo visitar los estudios Disney para ver dónde se creaba la magia, pero Walt se negaba rotundamente a mostrarles oficinas llenas de escritorios, animadores exhaustos trabajando hasta el amanecer y la realidad prosaica de la producción industrial. Fue entonces cuando comenzó a germinar en su mente una idea que transformaría para siempre la industria del entretenimiento. Si no podía llevar a la gente al corazón de la fantasía, entonces construiría la fantasía en el mundo real, un lugar donde adultos y niños pudieran caminar físicamente dentro de las historias que amaban. En 1952, Walt Disney contrató discretamente a varios diseñadores y arquitectos para trabajar en lo que inicialmente llamó
Mickey Mouse Park, un concepto que evolucionaría rápidamente en algo mucho más grandioso y ambicioso. Su visión era construir un parque temático completamente diferente a los parques de atracciones convencionales de la época, que eran lugares sucios, mal mantenidos, operados por empleados groseros y frecuentados por elementos indeseables de la sociedad. Walt imaginaba un reino mágico, dividido en tierras temáticas distintas, donde cada detalle, desde los edificios hasta los uniformes de los empleados, contaría una historia coherente y transportaría a los visitantes a mundos fantásticos. Encontró el terreno perfecto en Anaheim, California. 160 acres de naranjos que podían transformarse en Adventureland, Frontierland, Fantasyland y Tomorrowland. Sin embargo, cuando comenzó a buscar financiamiento para su proyecto de $17 millones, se encontró con el mismo escepticismo despiadado que había enfrentado con Blancanieves 2 décadas antes. Los banqueros rechazaron sus solicitudes de préstamos, argumentando que los parques de atracciones eran un negocio en declive y un anacronismo cultural. Los ejecutivos de su propia compañía consideraban el proyecto como una distracción peligrosa del negocio cinematográfico rentable, y hasta su hermano Roy advirtió que el proyecto podría arruinarlos financieramente. La industria del entretenimiento comenzó a referirse al proyecto con burla como la locura de Walt, el mismo término que habían usado para Blancanieves, prediciendo que Disney estaba desperdiciando millones en una fantasía imposible que nadie visitaría. Sin inmutarse por las críticas, Walt vendió su casa de vacaciones en Palm Springs, liquidó su póliza de seguro de vida, dejando a su familia sin protección financiera, y convenció a la cadena de televisión ABC de invertir $500,000 a cambio del 35% de las acciones del parque y un programa semanal de televisión llamado Disneyland, que documentaría la construcción. La serie se convirtió en un fenómeno televisivo, generando una anticipación masiva del público mientras mostraba cada fase de la construcción del parque. Durante un año completo, miles de trabajadores transformaron los campos de naranjos en un reino mágico, construyendo un castillo de cuento de hadas, una jungla tropical, un pueblo del viejo oeste y una visión del futuro, todo con una atención obsesiva al detalle que había caracterizado las películas de Disney. Walt supervisaba personalmente cada aspecto de la construcción, desde la altura exacta de los edificios hasta la fragancia de las flores plantadas en Main Street, asegurándose de que cada elemento contribuyera a la ilusión perfecta de escapar de la realidad ordinaria. El 17 de julio de 1955, Disneyland abrió sus puertas en lo que se convertiría en uno de los días más caóticos y desastrosos de la historia de los parques temáticos, conocido internamente como el Domingo Negro. Una ola de calor brutal de 38 grados Celsius derritió el asfalto recién colocado en Main Street, atrapando los zapatos de tacón de las mujeres en el pavimento pegajoso. Las fuentes de agua potable no funcionaban, porque los plomeros habían priorizado los baños sobre las fuentes, debido a limitaciones de presupuesto. Boletos falsificados permitieron que miles de personas más de las esperadas invadieran el parque, creando multitudes peligrosas y filas interminables. Varias atracciones se descompusieron, un escape de gas obligó a cerrar Fantasyland temporalmente, y los restaurantes se quedaron sin comida antes del mediodía. Los críticos declararon que el parque era un fracaso catastrófico y predijeron su cierre inminente. Pero Walt Disney vio más allá del desastre del día inaugural y se enfocó en perfeccionar cada detalle del parque en las semanas siguientes. En menos de 2 meses, Disneyland había recibido más de 1 millón de visitantes, convirtiéndose en el destino turístico de más rápido crecimiento en la historia de Estados Unidos. El parque generó $50 millones en ingresos durante su primer año de operación, silenciando completamente a todos los escépticos que lo habían llamado una locura. Pero Walt Disney aún tenía un sueño más grande:
construir un parque temático aún más ambicioso en la costa este de Estados Unidos, que no estaría rodeado por el desarrollo urbano caótico que había crecido alrededor de Disneyland, en Anaheim. En noviembre de 1963, Walt sobrevoló secretamente los pantanos cerca de Orlando, Florida, visualizando un complejo masivo que incluiría no solo un parque temático, sino hoteles temáticos, campos de golf y una ciudad experimental del futuro donde probaría nuevas tecnologías urbanas. A través de compañías fantasma, Disney adquirió más de 11.000 hectáreas de tierra pantanosa por solo $5 millones, manteniendo su identidad en secreto para evitar la especulación de precios. Trágicamente, Walt Disney murió de cáncer de pulmón el 15 de diciembre de 1966, 5 años antes de que su visión más grande se hiciera realidad. Su hermano Roy, quien había planeado retirarse, pospuso su retiro para supervisar la construcción del proyecto, insistiendo en que se llamara Walt Disney World, en honor a su hermano visionario. El 1 de octubre de 1971, Magic Kingdom abrió sus puertas en Florida, iniciando lo que se convertiría en el complejo de entretenimiento más visitado del planeta, con más de 50 millones de visitantes anuales. La historia de Walt Disney nos enseña lecciones fundamentales sobre innovación, perseverancia y la construcción de experiencias inmersivas que trascienden generaciones. Desde sus días durmiendo en oficinas abandonadas y perdiendo los derechos de sus creaciones, hasta revolucionar el cine con la primera película animada de larga duración y luego transformar radicalmente la industria del entretenimiento con parques temáticos inmersivos, Walt demostró que los mayores éxitos nacen de estar dispuesto a arriesgarlo todo por visiones que otros consideran imposibles. Aprendió de cada fracaso, nunca trabajó con propiedad intelectual que no controlara después de perder a Oswald, y entendió que la verdadera innovación requiere crear experiencias completas que comprometan emocionalmente a las personas de formas que nunca antes imaginaron. Su legado no son solo los personajes, películas y parques que creó, sino la demostración de que con suficiente determinación, creatividad inquebrantable y voluntad de seguir adelante cuando todos dicen que fracasarás, puedes construir literalmente imperios desde la nada y transformar para siempre la forma en que el mundo experimenta la magia, el entretenimiento y los sueños. Si esta historia te inspiró tanto como a nosotros al investigarla, suscríbete al canal de Cero a Imperio para seguir descubriendo las historias más extraordinarias de personas que construyeron legados inmortales desde la adversidad más absoluta.